El pasado 7 de enero, una situación de orden público en Ecuador paralizó el país y captó la atención de todo el continente. El crimen organizado alrededor del narcotráfico se tomaba las calles de algunas ciudades del país y un posterior despliegue militar, impulsado por un estado de excepción, decretado por el presidente Daniel Noboa, que agudizaba la situación en materia social y humanitaria. ¿Por qué pasó de 5,8 la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes a 46,5 en menos de 6 años? ¿Por qué aumentaron las formas de violencia y delincuencia común devenidas de estas actividades delictivas del narcotráfico? ¿Por qué aumentaron los presos y la situación humanitaria en cárceles y centros penitenciarios del país? Bueno, a continuación, escucharemos a Felipe Kohler, periodista, politólogo, analista político, militante y editor de la revista Crisis en Ecuador, que nos comentará más de cerca toda la situación de su país. Hola Felipe, un cordial saludo y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Antes de entrar en materia, Felipe, contémosle a nuestra audiencia quién es Felipe Kohler y qué es la revista Crisis. Bueno, yo me entiendo como comunicador social, no estudié periodismo en una primera instancia, soy politólogo de formación y también estudié sociología, pero bueno, desde hace algunos años que me encuentro de vuelta en Ecuador, desde el año 2016 más o menos, desde el año 2018 estoy colaborando con Revista Crisis, soy parte del consejo editorial de la revista, que está compuesta por 4 personas del consejo y bueno, tenemos una serie de colaboradores sobre todo en Ecuador, pero también algunos en América Latina, en Europa. Revista Crisis es un proyecto autogestionado que se dedica a hacer lo que nosotros llamamos el periodismo militante, que es reconocernos como parte de la clase trabajadora y simplemente tratar de enfocar nuestros análisis y las coberturas que hacemos desde una posición de clase. Revista Crisis se ha sostenido ya 6 años. A lo largo del tiempo tenemos una serie de productos gráficos, por ejemplo, nos estamos dedicando más a la gráfica ahora, pero sobre todo nos movemos en el mundo digital, ¿no? Se llamaría redes sociales, y bueno, también tenemos una presencia, una página web donde publicamos análisis de forma diaria, básicamente. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es la situación actual en Ecuador entre el gobierno, la fuerza pública y los grupos criminales? Bueno, el 7 de enero, como sabemos, se fuga Fito, ¿no? De la cárcel regional de Guayaquil, y esto desata una crisis interna en materia de seguridad que simplemente se va recrudeciendo, ¿no? El 8 de enero, de ahí, cuando ya se hace público esto, se declara el estado de excepción y lo que pasa es una serie de atentados, ¿no? Por, digamos, los grupos irregulares o lo que se llama aquí GDOs, que son grupos de delincuencia organizada, se les tipifica así, ¿no? Y el gobierno pasa a escalar este proceso declarando un conflicto armado interno el 9 de enero y se declara el toque de queda, se declaran algunas excepcionalidades en derechos, ¿no? O sea, el derecho a la movilización, a la reunión, ahora, y también a la inviolabilidad del domicilio están restringidos en el Ecuador en estos momentos. Tenemos un toque de queda que está desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y bueno, diversas medidas extraordinarias del estado de excepción, ¿no? Que definitivamente tienen una lógica de control social. Felipe, ¿y por qué se presenta esta situación de seguridad? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el contexto histórico de toda esta situación? Bueno, estamos hablando de una cuestión estructural. Desde el año 2015 más o menos vemos que el Estado abandona ciertas carteras, sobre todo seguridad, hay una desfinanciación en lo público, en las carteras sociales, digamos, de educación, salud,
y infraestructura en general, ¿no? Y vemos que el crimen organizado permea estas estructuras también ciertamente porque se permite, hay un grado de permisividad dentro del Estado, ¿no? Que simplemente lleva a la situación que tenemos ahora, pero esto no revienta el 7 de enero, sino que es una situación que se va escalonando poco a poco, ¿no? Agudizando, profundizando con los años. La primera masacre carcelaria, que yo diría que es lo que inicia con este ciclo de violencia, se da a inicios de febrero de 2021. No hay que olvidar que tenemos más de 800 muertes violentas dentro de cárceles en los últimos 3 años, ¿no? Que fue una situación que se dio en medio de pandemia, que se fue agravando sucesivamente, pero que de cierta manera también fue manejada por los medios de comunicación y por las autoridades del Estado, el gobierno nacional, ¿no? Desde entonces, que fue Moreno, luego con Lazo, con una cierta dejadía, ¿no? Decían, bueno, sí, que se matan entre ellos, igual son criminales, pero sí identificamos una cuestión estructural que hay ahí, ¿no? Que simplemente es esta doctrina neoliberal que simplemente se impone en el Ecuador desde el año 2015, 2017, digámoslo así, ¿no? Con la vuelta al FMI, con todas estas, como diríamos, responsabilidades, entre comillas, crediticias que tiene el Ecuador al adquirir deuda externa, ¿no? Sobre todo la eliminación de los subsidios de los combustibles, que ya sabemos que desataron una serie de protestas, movilizaciones, paros, tanto en octubre de 2019 como en junio de 2022, ¿no? Y bueno, decir un poco que la situación en términos sociales, económicos ahora en el Ecuador es bastante precaria. Tan solo 3 de cada 10, acá lo llamamos la población económicamente activa, ¿no? La gente que trabaja mayor a 18 años, tan solo 3 de cada 10 trabajadores, trabajadoras tienen ahora un trabajo adecuado, ¿no? Entonces, ciertamente en términos sociales, el Ecuador es de los países que más deserción escolar tiene, por ejemplo, ¿no? 100.000, un total de 100.000 estudiantes o personas que se encuentran en edad de colegiatura que no volvieron a reinsertarse en el sistema educativo en el año pasado. Felipe, ¿por qué algunos sectores de la opinión pública hablan de la categoría de narcoestado o la infiltración del narcotráfico en algunas instituciones del Estado? Bueno, en el Ecuador tenemos algunas circunstancias bien específicas, ¿no? que dan cabida a esto que llamamos ahora narcoestado. El narcoestado, desde Revista Crisis, lo caracterizamos sobre todo, desde que empezaron las instancias carcelarias en el 2021, fuimos de los primeros medios de tematizar esta intromisión del crimen organizado en el Estado, ¿no? Y básicamente es eso, o sea, hay estructuras dentro del Estado, ¿no? Dentro de las fuerzas de seguridad, sobre todo, también del Ejecutivo, lo que tiene que ver con aduana, que simplemente se infiltran actores, no digamos ilegítimos, pero irregulares, ¿no? Que empiezan a transar con actores estatales, ¿no? Entonces tenemos una infiltración hasta el grado más alto. El año pasado se hablaba de los narcogenerales, que son un total de casi 50 generales dentro de la policía y de las Fuerzas Armadas, esta alerta la dio la Embajada de los Estados Unidos, que también es un dato curioso, ¿no? Que se suponen que están involucrados en el narcotráfico. Lo que pasa en el Ecuador es que nos encontramos
al norte con Colombia y al sur con Perú, ¿no? Que hoy por hoy son los mayores productores de cocaína. Y lo que pasa acá es que el Ecuador siempre ha sido un país de tránsito de estupefacientes, de sustancias sujetas a fiscalización. Pero desde el año 2015 estas estructuras se van expandiendo al territorio ecuatoriano y usan el territorio sobre todo para exportar hacia los nortes, ¿no? Hacia Europa y Estados Unidos. El Ecuador se ha convertido en el principal exportador de cocaína al año pasado. Y también hay que mencionar que es un entramado en el que están también los sectores exportadores del Ecuador, ¿no? Sobre todo, el Ecuador siendo una economía periférica que pertenece al sur global, ¿no? Relegada a exportar, también esta matriz se ha profundizado en los últimos años, ¿no? A exportar materia prima, sobre todo lo que son recursos naturales, petróleo, minería. La minería se está expandiendo en Ecuador, que da miedo. Dicen que un 20% del territorio ecuatoriano hoy por hoy está concesionado a mineras extranjeras y nacionales. Y bueno, también son economías en las que se meten las economías ilícitas, ¿no? En cierto sentido, cómo nos encontramos en términos geopolíticos también facilita que los Estados Unidos, por ejemplo, traten de practicar injerencia en el Ecuador, ¿no? Hemos buscado un acuerdo de libre comercio. El año pasado se suscribió por el Congreso de los Estados Unidos el primer acuerdo de asociación binacional, que también justamente habla de cooperación militar, ¿no? Justo después de que se declaró el estado de excepción y esto del conflicto armado interno en el Ecuador, se conoció por la opinión pública que el anterior gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso, en sus últimos días había suscrito con el embajador de Estados Unidos en Quito un acuerdo en el que se estipula que puedan ingresar tropas extranjeras, tropas militares estadounidenses en Ecuador, lo que es una cuestión que está prohibida por la Constitución. Entonces, aquí oficialmente no se pueden tener bases extranjeras, por ejemplo. Esto solo habla de el despliegue de tropas y la impunidad que se supone darle en sus diversos operativos militares, ¿no? Los Estados Unidos ya han dicho que están dispuestos a apoyar al Ecuador en lo que sea, prácticamente. Entonces, sí vemos con bastante preocupación que se está implementando una suerte de militarización interna aquí en Ecuador, que confluye con estos intereses nacionales de los Estados Unidos de sostener su injerencia, su influencia en la región, ¿no? Que la está perdiendo ciertamente también con el avance de China, con Rusia, con todo el escenario geopolítico que se está dando a nivel internacional. Felipe, ¿qué repercusiones ha tenido todo esto entre la sociedad, sobre todo entre las capas más vulnerables? Me refiero tanto a la alteración del orden público provocado por las actuaciones de estos grupos criminales, tanto la respuesta estatal y militar que ha tenido por parte de la presidencia de Noboa. A mí me parece central recalcar el discurso de odio que se está dando a nivel social y a nivel de los medios corporativos, digamos así, en los medios privados aquí en Ecuador. En los últimos años hemos pasado por una serie de movilizaciones y procesos sociales, ¿no? En contestación o en rechazo al modelo neoliberal, ¿no? Que tiene sobre todo que ver con esta desfinanciación crónica de la que hablamos y también puntualmente con la eliminación de los subsidios a los combustibles, ¿no? Que es una de las condiciones crediticias del FMI. Eso se intentó tanto con Moreno como con Lasso, fracasó porque la respuesta popular fue consistente y sostenida. Y desde ese entonces, ¿no? Y eso es algo que se ha ido fraguando, creemos, poco a poco en la opinión pública,
se da un discurso de odio hacia la organización popular y hacia algo que podríamos llamar aporafobia, ¿no? El odio al pobre, al pobre, que tiene que ver con este discurso que se implanta del emprendedurismo, ¿no? O sea, desde hace años que aquí en Ecuador se habla, bueno, los ecuatorianos podemos hasta vender piedras por poco, ¿no? Así de inventivos somos. Moreno hablaba del monito emprendedor, ¿no? Como que tratando de romantizar un poco el trabajo infantil y decir, bueno, sí, cualquiera es un emprendedor aquí en el Ecuador y aunque tengas colas en la esquina, en la calle ya se puede considerar empresario. Entonces tenemos algunos discursos que se van posicionando en la opinión pública, justamente volviendo también a este ciclo, ¿no?, de levantamientos populares. También se empieza a criminalizar sobre todo al movimiento indígena, acusándolo de que recibía, y esto sobre todo en junio o después de junio de 2022, de que recibía financiamiento del narcotráfico, ¿no? Me acuerdo que el entonces presidente Guillermo Lasso decía que era insostenible un paro en los marcos del capitalismo, de que simplemente alguien tiene que haber financiado eso, ¿no? O sea, la gente tampoco comprende las lógicas de solidaridad que se dan en momentos de conmoción social o de estallido, ¿no? Y incluso el presidente acusaba a la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de haber recibido $60 millones, una cifra ahí que pusieron, ¿no?, para financiar el paro, por ejemplo. Lo que está pasando ahora con la clase trabajadora, los sectores vulnerables, las clases populares en general, es que la militarización está llevando a que se haga una serie de detenciones indiscriminadas. En una semana tuvimos 1.400 detenciones y se está implementando un discurso de odio hacia lo popular, ¿no? O sea, tengo que pensar mucho en Colombia también, lo que pasó en los 80s, 90s y 2000s, ¿no? Con algo de Uribe y con esos años bien densos de persecución, pero por ejemplo, las instituciones que estaban más deslegitimadas después de los paros eran las Fuerzas Armadas, la policía y sobre todo la figura del presidente. Esto se ha reforzado con la declaración del estado de excepción y la declaración del conflicto interno, porque tratan de hacer una especie de lavado de imagen, ¿no? Dicen, bueno, sí, mira los militares, mira los policías que nos protegen, pero a la final lo que se está viendo en redes sociales son una serie de videos que simplemente muestran torturas a gente pobre, ¿no?, a gente de la clase trabajadora que simplemente retenida por cuestiones raciales o por cuestiones incluso por qué sectores se mueve la gente, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, es apaleada por las Fuerzas Armadas, y esto es visto de una manera positiva por la opinión pública, ¿no? O sea, tenemos hoy por hoy la institución que más admirada es en el Ecuador son las Fuerzas Armadas, y esta posición era muy diferente con los paros y con todas las violaciones de los derechos humanos que se dieron. De Guillermo Lasso que mencionas, ¿hay alguna relación entre estas dos situaciones o de pronto medidas políticas de su presidencia? Bueno, yo creo que es indiscutible que haya una causalidad entre esas dos posiciones o entre esos dos procesos, ¿no? Porque, como ya veníamos diciendo, estos últimos dos gobiernos, tanto Moreno como Lasso, estaban tratando de imponer una serie de medidas neoliberales, antipopulares, que tenían que ver con la eliminación de los subsidios de los combustibles, a los que el campo popular se opuso, ¿no? Y ya lo intentaron 2 veces, no lo lograron, fue un fallo rotundo por parte de la clase política, ¿no?, de la gente que está en el poder, que sobre todo está aliada, pertenece a los sectores agroexportadores, industriales, que tienen que ver con la banca privada también en el Ecuador, ¿no?, que también son lógicas bien nefastas al final en términos sociales, porque, por ejemplo, si recordamos a Guillermo Lasso, él estuvo involucrado directamente y se
lucró de uno de los momentos más críticos en términos sociales en el Ecuador, que fue el feriado bancario, cuando se dolarizó la economía en el año 2000, ¿no? Vemos que hay un dictado de libre mercado, ¿no? de desregulación por parte del FMI, que trata de imponer la clase política sin mucho éxito. Y bueno, creo que este es el tercer intento consecutivo, ¿no? que emprende la clase política, justamente de eliminar estos subsidios a los combustibles, de eliminar los subsidios al gas, de privatizar ciertos servicios como son la energía eléctrica, ¿no? Que sigue siendo pública acá, que se está privatizando de medias, porque ahora se permiten, por ejemplo, una serie de concesiones a empresas privadas. En el sector petrolero también vemos eso. Y en términos sociales, nuestra lectura desde la revista, por ejemplo, va en el sentido de que el estado de excepción que se declara ahora y el conflicto armado interno tienen que ver con un factor de control social y tratar de cooptar a la opinión pública por un lado, y por el otro lado criminalizar y desmovilizar al pueblo organizado, ¿no? Porque hay un alto grado de organización popular en el Ecuador, no podemos olvidarlo con estos dos paros, que no necesariamente es partidista, ¿no? O sea, no corresponde ni por ejemplo, al movimiento correísta, ni tampoco tiene un tinte de derecha, sino que simplemente es una cuestión orgánica que se viene fortaleciendo ya desde hace más de 10 años. Felipe, a propósito de la economía dolarizada a la que hace referencia, ¿crees que esto tiene algo de responsabilidad? ¿Y por qué? La dolarización ciertamente es central, ¿no? O sea, y eso lo decía el actual presidente Daniel Noboa antes de ser presidente, ¿no? Una entrevista que se ha hecho viral en los últimos días acá en Ecuador. Que el dólar es un factor central, sí. Bueno, no se tiene que... no hay ningún aspecto cambiario, ¿no? No tienes que cambiar el dinero para lavarlo siquiera, o para ingresarlo al país, para que funcione el país. Entonces esta ciertamente es una lógica que facilita tanto el lavado de activos como el narcotráfico como tal. Pero como decíamos, desde el año 2015 también se ve una nacionalización del crimen organizado, ¿no? O sea, los principales cárteles mexicanos, ¿no? Que es Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, lo que hacen es que buscan filiales aquí, ¿no? Y las encuentran con lo que en ese momento son los choneros. Ahora ya hablamos de los tiguerones, de los lobos, que son dos organizaciones que nacen de esta primera organización madre de los choneros, ¿no? Y Tito es como un cabecilla de ambas, ¿no? O sea, Tito pertenece a una de las primeras generaciones de los choneros, Adolfo Macías, ¿no? Que también se estaba insinuando que él no se escapó el 7 de enero, y esto también es bastante curioso porque hay algunos exfuncionarios aquí, correístas, que también tienen información reservada, entre ellos el exministro de Relaciones Exteriores, José Serrano, que el día que supuestamente se fuga Tito, dice, bueno, él se había fugado hace muchos días atrás, ¿no? El 25 de diciembre, supuestamente sale a un chequeo médico y simplemente vuelve a una persona encapuchada al centro de reclusión regional en Guay. Se decía que se había fugado mucho antes. Pero lo que vemos es que también es un intento de crear una cortina de humo, ¿no? O sea, yo hablaba con algunos compañeras de Colombia que el hermano pueblo de Colombia ha vivido un conflicto interno durante más de 60 años, ¿no? Y ellos simplemente decían que les parecía, o sea, que la lógica en cómo se imponía esto, ¿no? La rapidez de cómo simplemente se declara un estado de excepción y al día siguiente
la toma de este canal de televisión, ¿no? Tercer Televisión, lleva a que se declare un conflicto armado interno, ¿no? O sea, y las implicaciones que tiene eso también. Cuando tú declaras un conflicto armado interno, se supone que reconoces a la otra parte o a las otras partes como una parte en conflicto, una parte beligerante, ¿no? Como han sido una serie de conflictos internos que han tenido algunos países hermanos, pero también le das una serie de garantías a estos grupos, por ejemplo, de acogerse al derecho internacional humanitario, de poder reclamar ciertos derechos que te corresponden como una parte beligerante. Entonces la lógica en la que ha desembocado este accionar, sobre todo del gobierno, ¿no?, que ha permitido que escale esta situación, es bastante cuestionable. Felipe, ¿cómo calificas el papel del presidente Noboa frente a toda esta situación y de hecho desde que asume la presidencia de Ecuador? Bueno, volver un poco a la cuestión de los paros, ¿no? O sea, el campo popular sí tuvo en jaque al Estado, al gobierno nacional durante algunos años, y eso se ve justamente en que una gran parte de las reformas neoliberales que se querían aprobar, ¿no?, desde el 2017 prácticamente no se han podido aprobar por la masiva respuesta que ha tenido en las calles. Nosotros, como lo vemos, es que el bloque político o las clases, la clase que está detrás de la política, ¿no?, que también controla el Estado, ha intentado devolverle legitimidad a su accionar, ¿no? Y eso como fin último se pone la fuerza, ¿no? Daniel Noboa desde un principio se muestra como outsider. Él no tenía mucho que ver en política, antes había sido asambleísta durante 2 años, ¿no?, en el periodo 2021-2025, supuestamente este periodo que fue interrumpido por las elecciones adelantadas que se dan el año pasado, en octubre-noviembre. Y bueno, es una persona que, aparte de pertenecer a una dinastía bananera, ¿no?, porque los Noboa son ya desde antes de que Daniel Noboa llegue a la presidencia, se habían convertido en el bloque económico, en el principal bloque económico agroexportador del Ecuador. El Ecuador, aparte de ser el principal exportador de cocaína, por ejemplo, hoy por hoy, también es el principal exportador de banano, ¿no? Esto no podemos olvidarnos. Y el grupo Noboa es el principal exportador de banano dentro del Ecuador. Entonces estamos hablando de un sector agroexportador extremadamente poderoso, ¿no? El padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa, intentó en 5 ocasiones ser presidente, ¿no? La última vez, cuando más cerca estuvo, en el 2005-2006 con Rafael Correa, que llegó a la segunda vuelta. Entonces, ciertamente siempre ha sido una aspiración de ese sector agroexportador, agroproductivo, de posicionarse en el ejecutivo, en lo más alto del Estado. Pero lo que vemos con preocupación es, bueno, por ejemplo, ¿no?, el grupo Noboa es de los principales deudores del fisco, es de los principales de los principales grupos que saca capital del Ecuador. Entonces también es una situación bastante especial en la que nos pone la desdolarización, ¿no? El capital simplemente puede salir sin ninguna traba, no tiene que convertirse en ninguna otra moneda porque ingresa a Panamá, a Estados Unidos, a cualquier otro país. Yo creo que Daniel Noboa se perfiló ciertamente tratando de sacarle un poco de provecho a esta opinión pública positiva que se tiene no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina, ¿no? De esta imagen de la mano dura y el estado de excepción, y simplemente vamos a recortar algunos derechos humanos y vamos a encarcelar a todos los terroristas, entre comillas, ¿no? Es un discurso que se utiliza mucho también ahora, ¿no?
en los primeros informes, por ejemplo, que se daban después de la declaratoria del estado de excepción, la fuerza pública, los militares y la policía, decían, por ejemplo, que habían retenido a 250 terroristas en un día, lo que también da un poco de pensar en términos de derechos humanos, cómo se categoriza a un terrorista, ¿no? Es una categoría que acá en el Ecuador no tenemos mucha experiencia histórica, y que simplemente se mezcla muy fácilmente también con delitos realmente de corte que tienen que ver con el narcotráfico, ¿no? No es lo mismo. A propósito también del papel de Novoa frente a la situación, ¿qué opinión te respecta a la consulta popular que está impulsando? ¿En qué consiste? Y si realmente es pertinente y ayuda o ayudaría a solucionar las problemáticas que se están presentando en tu país. Ha sido bastante criticada la consulta popular porque algunos sectores, incluyendo el sector correísta, por ejemplo, lo que critican es que no sería necesaria. O sea, estas cuestiones, estas reformas parciales que se tendrían que hacer a la Constitución, porque lo que se busca con la consulta popular es darle sobre todo impunidad y un mayor accionar a la fuerza pública, que pueda actuar, por ejemplo, en situaciones de conmoción, de grave conmoción interna, como se categoriza, por fuera del marco de estado de excepción, ¿no? Que es una medida también que no se puede prorrogar por mucho tiempo, de acuerdo al derecho ecuatoriano. Pero simplemente lo que busca la consulta popular es legitimar esta nueva administración, ¿no? O sea, lo que hemos visto en las últimas consultas populares, ¿no? Guillermo Lasso, por ejemplo, también planteó una que fracasó rotundamente. Incluso Lenín Moreno llamó a consulta popular en su momento. Y bueno, fue un espaldarazo político, porque eso sí se aprobó contundentemente, ¿no? Con el capital político que arrastraba con el correísmo. Pero el instrumento de la consulta popular acá en el Ecuador se ha utilizado más mal que bien en la dirección de ser un pulso político, ver cuánta aprobación tienen ciertas medidas o cuánta aprobación tiene un gobierno en específico, más que el contenido como tal. Entonces yo lo veo en esa dirección. Ciertamente también se está tratando de involucrar la opinión pública en todo este tema de justificación y las reformas que se están tratando de hacer. Pero yo el panorama que veo, por ejemplo, ahora, porque un par de preguntas de la consulta popular eran, por ejemplo, si es que se concede impunidad a las fuerzas represivas, a militares y policías, en el accionar, ¿no? En lo que se llama el uso progresivo de la fuerza. Y esas son poderes, esas son funciones que ya se les fueron designadas por esta declaración del conflicto armado interno. La Asamblea también, ciertamente, y también hay un acuerdo legislativo que va más allá del partido de Novoa, que también pretende darle gobernabilidad, porque ese fue uno de los imprevistos, digámoslo así, más grandes que tuvo el gobierno anterior de Guillermo Lasso, ¿no? Que desde el primer día la Asamblea se le plantó en contra y la mayoría de las reformas simplemente no pasaron por una oposición legislativa que fue contundente también. Entonces, creo que la clase dominante en general aprende de sus errores históricos, no los vuelve a cometer. Y desde un principio se trató de establecer esto que se llama un gran acuerdo nacional, ¿no? Que más allá de los tintes políticos se apruebe o se apoye una cierta política de reconstrucción o de proyecto nacional. Esto es lo que está tratando de conseguir Daniel Noboa, ¿no? Felipe, también me gustaría que de pronto nos comentaras un poco qué opinión te respecta las posturas de Rafael Correa y de la oposición en general frente a todo este caso. Bueno, yo creo que el correísmo se ha dado cuenta que sin Correa no gana elecciones, ¿no? Porque se intentó con Andrés Arauz en su momento y con Luisa González, el año pasado, pero lo que se vio en términos electorales es que el correísmo tiene una base sólida de entre un 33 y 35%.
con eso no ganas elecciones. Entonces, creo que el correísmo está, por ejemplo, tratando de tener otro enfoque en cómo genera la política, ¿no? Un enfoque más centrista, más en la dirección de generar cierta estabilidad en la gobernabilidad, ¿no? El correísmo, incluyendo a Rafael Correa, han llamado abiertamente a respaldar las políticas de securitización, de militarización interna que existen hoy por hoy en el Ecuador, impulsadas por Daniel Noboa. Pero lo que a mí me parece interesante, por ejemplo, ahorita se está debatiendo, ¿no? Y es una cuestión bien problemática, el alza del IVA aquí en el Ecuador. En la actualidad el IVA aquí, que es, como sabemos, es un impuesto al consumo, ¿no? Porque está en la mayoría de los productos de consumo, está en un 12%. Lo que está diciendo el gobierno de Daniel Noboa es que el IVA se debería de incrementar del 12 al 15% para poder financiar este gasto extraordinario en seguridad o en militarización. Sobre todo la bancada legislativa correísta, y eso sí hay que reconocer, y también es una alternativa más que viable, ¿no? Y que también existió algunos años aquí en el Ecuador, puso una alternativa a esta subida al consumo, que simplemente recae en un impuesto a la salida de divisas, ¿no? Que justamente también generaría ingresos al Estado, con lo que también se podría financiar esta incursión en términos de seguridad. Entonces, creo que lo que están planteando en términos de alternativas a que este peso económico recaiga en la clase trabajadora o en las clases vulnerables, me parece que hay que reconocerlo, pero más allá de eso, sí hay un acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Un gran acuerdo nacional, como estábamos diciendo, que simplemente involucra también al sector correísta. Yo no lo veo con muy buenos ojos de eso, porque simplemente va a llevar a que esta lógica de securitización y de criminalización a las clases populares se fortalezca, ¿no? Felipe, para finalizar, ¿qué retos crees que le depara de ahora en adelante a la sociedad ecuatoriana en su conjunto? Yo creo que sobre todo lo que viene ahora es tratar de generar otras narrativas, no solo de los medios de comunicación, sino también del campo popular en general, de cómo podemos entender esa problemática que nos atraviesa ahora, ¿no? Porque la violencia es real. Ecuador es hoy por hoy país más violento de América Latina y uno de los más violentos del mundo. Recientemente se publicó un informe de la UNICEF que decía que en 4 años las muertes violentas a menores de edad en el Ecuador habían incrementado en un 640%. Entonces, yo creo que una de las posibles soluciones, de las pocas soluciones que hay en estos términos, es la inversión social. Uno de los indicadores que está intrínsecamente relacionado o correlacionado con los índices de violencia son los índices de desigualdad. Y esto se vio en estos dos últimos periodos de gobierno, ¿sí? De una manera singular, ¿no? O sea, Ecuador era uno de los países más seguros, no solo de la región, sino del mundo. Teníamos una tasa de homicidios, por ejemplo, de 6 por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos manejando unas tasas de 40, 45, multiplicado por 5, por 6, en un par de años. Entonces, ciertamente, para mí la única alternativa es la inversión social, invertir en educación, invertir en salud. Eso se ve también en el éxodo masivo, ¿no? Porque estamos teniendo un éxodo, una ola migratoria que no se había visto desde el periodo bancario en el 2000. Se estima que aproximadamente 800.000 personas abandonaron el Ecuador en los últimos 2 años, ¿no? Sobre todo dirección a Estados Unidos, pasando por allí. Y bueno, eso no se da de la nada y no tiene que ver en primera instancia ni siquiera con los índices de inseguridad, ¿no? O sea, son
simplemente índices de precarización general la que está viviendo en Ecuador. Tenemos más del 70%, por ejemplo, del empleo acá es empleo informal, autoempleo, ¿no? Gente que decidimos, y lo que se llama emprendedurismo, ¿no? Cuando tú por tus propios medios decides, no sé, vender algún producto, ¿no? Y bueno, otra de las opciones, ¿no?, que también se está implementando en diversos países, incluyendo Estados Unidos, es la legalización de las sustancias sujetas a fiscalización, ¿no?, que es una de las voces más, incluso las Naciones Unidas están manejando este paradigma. La única manera de combatir efectivamente el narcotráfico es legalizando y encargándose que el Estado tome control de toda la cadena de producción de las sustancias sujetas a fiscalización. Ciertamente yo lo veo como algo bien utópico, ¿no?, porque lo que está pasando aquí es una guerra contra las drogas, ¿no? El narcoterrorismo, como se llama entre comillas esta problemática en el Ecuador, es una continuación de esta política imperialista de los Estados Unidos que tiene que ver con la guerra contra las drogas. Se ve que tanto en México como en Colombia ha fracasado rotundamente. Entonces yo no creo que se va a ir por esa arista, pero a mediano plazo sobre todo es inversión social. Esa es la única respuesta que podemos darle a eso. Y bueno, organización popular, ¿no?, plantear un proyecto contrahegemónico antineoliberal que se ha ido fortaleciendo en los últimos años en el Ecuador y en la región, incluyendo Colombia, Perú, Chile. Así es, Felipe, muy de acuerdo en ese último análisis final. Sin duda la sociedad ecuatoriana, tanto la organizada como la no organizada, deberá trabajar y procurar por un Estado fuerte que garantice los derechos públicos fundamentales, la soberanía nacional y una democracia real, participativa y vinculante de las mayorías sociales. No siendo más, Felipe, te agradezco por este espacio, el tiempo que nos permitiste para conocer de primera mano un poco más de cerca la situación que atraviesa tu país y, por supuesto, deseándoles lo mejor de ahora en adelante. Un abrazo fraternal a todo el pueblo ecuatoriano.